Hola, bienvenido y bienvenida a esta clase de matemática. Mi nombre es José Joel Condorena Cruz y el día de hoy vamos a revisar el tema de adición en el conjunto de los números enteros. Para que puedas entender a qué se refiere con los números enteros, vamos a hacer un pequeño análisis y aclarar estas definiciones. Por este lado, tú puedes visualizar lo siguiente. Hay dos rectas numéricas, una para los números naturales y la otra para los números enteros. Los números naturales van a ser aquellos números positivos y enteros que sean mayores o igual a cero. ¿Qué quiere decir? Los números naturales van a ser el cero, el uno, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente hasta llegar al más infinito. ¿Listo? Sin embargo, los números enteros van a incluir tanto a números positivos como números negativos. Y como bien dice su nombre, son números enteros. Entonces, si yo quiero especificar en esta recta numérica cuáles son los números enteros, diremos que el cero va a ser un elemento neutro. Vamos a tener al uno, al 2, al 3 y al 4 y demás números que puedan estar aumentando hacia el lado positivo. De la misma manera vamos a tener números negativos como el -1, el -2, el -3 y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros hablemos de números enteros, van a ser números positivos y negativos, como podemos ver en esta comparación de estos dos sistemas de numeración. Ya, entonces no te vayas a equivocar. Una cosa es hablar de los números naturales y otra cosa va a ser hablar de los números enteros. Lo que nosotros vamos a realizar en esta clase del día de hoy vienen a ser los números enteros que tienen una representación de esta manera, como podemos ver aquí en el título. ¿Listo? Sin más que decir, vamos a empezar a revisar las operaciones exclusivamente de la adición. Nos referimos a la suma con los números enteros. ¿Listo? Ahí tu guía te está dando una definición que la vamos a pasar a revisar. Y te dice lo siguiente. Ahí podemos ver el concepto que nos dice lo siguiente. Dice que es la operación binaria que dado dos enteros A y B llamados sumandos, hace corresponder a un tercer entero que se le representa con la letra S y que se le va a llamar suma o resultado. En términos generales podemos ver aquí la forma general de una suma. Podemos ver que S, llamemos el tercer término que va a ser el resultado, y vamos a tener dos valores que son números enteros que se van a estar sumando y a eso le vamos a llamar sumandos. ¿Listo? Vamos a ir trabajando aquí algunos ejemplos y vamos a comenzar desde lo más básico hasta algo complejo con lo que vienen a ser operaciones con números enteros. ¿Listo? Aquí en tu guía te está dando un ejemplo y te dice que S va a ser igual a la suma de 15 más 3 y esta suma te va a dar como resultado 18. ¿Listo? Algo muy sencillo que nosotros lo podemos hacer tomando en cuenta que al 15 le estamos añadiendo 3 unidades positivas, que como resultado te va a dar 18. ¿Listo? Lo mismo si tenemos que trabajar en la siguiente expresión, como la que podemos encontrar aquí, donde se está haciendo la sumatoria de 22 más 45 más 18. ¿Listo? Nosotros esto lo podemos trabajar de la misma manera, podemos agrupar dos valores que podamos tener de estos tres y después le vamos a añadir el tercero. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso. ¿Qué pasaría si yo trabajo con estos valores y primero voy a agrupar los dos primeros? Por ejemplo, el 22 con el 45. ¿Listo? Es decir, estoy sumando estos dos valores. Si nosotros hacemos la suma de estos dos valores, aquí nos va a dar en las unidades 7 y en las decenas nos va a dar 6. Ahora, a este 67 que hemos obtenido como resultado, le vamos a añadir este tercer número. Entonces aquí vamos a hacer otra sumatoria con 18 al 67 que teníamos anteriormente. ¿Listo? Entonces aquí tendríamos 7 más 8, te va a dar 15, llevamos la unidad a la siguiente columna, la columna de las decenas,
Y tendríamos que sumar aquí 6 más uno nos va a dar 8. Quiere decir que la suma de esos tres valores es igual a 85. Pero hay que resaltar que aquí nosotros hemos operado valores que tienen un mismo signo, signos positivos y signos positivos. Vamos a trabajar de otra manera cuando tengamos números positivos y números negativos, que en un momento lo vamos a poder desarrollar y vamos a llegar a una conclusión donde digamos números que tengan un mismo signo se pueden agrupar y números que tengan signos diferentes se van a restar. Y al resultado le vamos a colocar el signo del mayor. No te preocupes que ya vamos a llegar a ese punto. ¿Listo? Entonces ahí tenemos los ejemplos que nos están poniendo en nuestra guía. Y tenemos aquí otro caso donde vamos a sumar, pero ahora la suma va a ser de números negativos. ¿Listo? El tercer ejemplo te dice menos 15 más menos 13. Aquí nosotros podemos ver que son números negativos y cuando nosotros sumemos números que tengan un mismo signo, nuestro resultado va a tener el mismo signo y esos valores se van a agrupar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sumo menos 15 con este menos 13, es como sumar 15 más 13 te da 28, pero como estos valores son negativos, el resultado va a ser menos 28. ¿Listo? Vamos a poner aquí otro ejemplo para que puedas entender un ejercicio como este. ¿Qué pasaría si es que yo tuviese el menos 10 y le quiero sumar con el menos 4? Hacemos un análisis de estos valores y podemos ver que este es un número negativo y este otro también es un número negativo. Entonces diremos que cuando tengamos números con un mismo signo, esos valores se van a sumar. Entonces, si yo sumo 10 más 4, nos va a dar 14. Pero a nuestro resultado, al 14 que hemos obtenido, le vamos a poner el signo que tienen estos dos números. Como ambos son negativos, nuestro resultado será menos 14. Y es así como vamos a operar los números enteros cuando tengamos que sumar y tengamos que tener en cuenta que deben de tener el mismo signo. ¿Listo? Seguido de esto vamos a continuar revisando nuestra guía. Vamos a pasar aquí a la parte superior y te está dando más ejemplos, ¿no? El cuarto ejemplo te dice, ¿qué pasa si sumo menos 13 y le voy a añadir menos 8 unidades? Recuerda, tienen signos iguales, se van a sumar, 13 más 8 te da 21, pero como eran negativos, el resultado que obtienes debería ser menos 21. ¿Listo? Lo mismo para cuando tengas tres valores que van a ser negativos y se tengan que sumar. Si nosotros sumamos aquí 6 más 9, te va a dar 15 y más este 15 te va a dar 30. Pero como todos los valores eran negativos, nuestro resultado será de menos 30. ¿Listo? Con estos ejemplos que están resueltos, nosotros vamos a hacer una práctica que vamos a desarrollarlo en nuestra guía. Y trata de hacer estas operaciones mentalmente. Si es que te cuesta un poco de trabajo, puedes utilizar una hoja adicional. ¿Listo? Vamos con el primer ejemplo. El primer ejemplo te dice lo siguiente. 15 más 6 más 12. Entonces vamos por partes. Si yo a este 15 le voy a sumar 6, vamos a tener 21. ¿Listo? Si a este 21 todavía le tenemos que añadir 12 unidades y 21 más 12 nos va a dar 33. Pero recuerda, como todos los valores eran positivos, nuestro resultado va a ser 33, que se puede colocar el signo como más 33 o también no se le puede colocar y vamos a sobreentender que es un valor positivo. ¿Listo? Vamos con el segundo ejemplo. Para este segundo ejemplo tenemos números negativos, tenemos al menos 8, tenemos al menos 9 y tenemos al menos 13. Como son números que tienen un mismo signo, se pueden sumar. Entonces, primero vamos a agrupar este menos 8 y este menos 9. Como son números que tienen un mismo signo, se pueden sumar y eso nos va a dar menos 17. Ahora lo que vamos a hacer es sumarlo con el menos 13. De tal manera que igual se repite, números con signos negativos o signos iguales
se van a agrupar. Si yo sumo 17 más 13, vamos a tener 30, pero como los dos valores eran negativos, nuestro resultado será menos 30. ¿Listo? Tercer ejemplo, jóvenes. Aquí nosotros vamos a tener el 48 más el 42 y los vamos a agrupar en este orden. Vamos a agrupar primero estos dos valores, 42 más 48, vamos a tener aquí resultado de 90, ¿no? Porque 2 más 8 te va a dar 10, llevamos 1, 4 más 4 te da 8, más la unidad que habíamos llevado, obtenemos 90. Pero este 90 todavía le tenemos que añadir las 80 unidades o el tercer valor que tenemos en esta sumatoria. De tal manera que nuestro resultado final será la suma de 90 más 80, 170. ¿Listo? Vamos con el cuarto ejemplo. En el cuarto ejemplo tenemos cuatro valores que tienen signos negativos, ¿sí? Y estos valores los podemos agrupar cada dos o cada tres o dependiendo de cómo lo vayamos a trabajar. ¿Listo? Por ejemplo, si es que yo voy a agrupar este 34 con este 12, los vamos a tener que sumar, ¿sí? Menos 34 con el menos 12 nos va a dar menos 46. Y también voy a agrupar el menos 10 con este menos 8, que como resultado nos va a dar menos 18. ¿Listo? Finalizamos haciendo la agrupación o la suma de este menos 46 con el 18, donde tendremos como resultado 64. Pero como los valores eran negativos, nuestro resultado será también negativo. Es decir, resultado final de menos 64. ¿Listo? Con lo que te acabo de explicar, lo que tú vas a resolver en casa viene a ser el ejemplo 5 y el ejemplo 6. Recuerda, si tenemos números que tengan un mismo signo, se van a agrupar, se van a sumar y al resultado le vamos a poner el mismo signo. Si sumo números positivos, mi resultado tendrá que ser positivo. Si agrupo o sumo números negativos, mi resultado también tendrá que ser negativo. Para este caso del ejercicio 6, lo mismo vamos a hacer. Más allá de que no tengamos paréntesis, tenemos números negativos que se van a agrupar, se van a sumar. ¿Listo? Entonces, tú en casa vas a trabajar el ejercicio 5 y el ejercicio 6. Seguido de esos jóvenes, vamos a pasar a lo que viene a ser todo lo relacionado con las propiedades que se van a tomar en cuenta en lo que es la adición con números enteros. La primera propiedad viene a ser la clausura. Y la clausura nos dice lo siguiente: si A pertenece a los números enteros y B pertenece a los números enteros, entonces la suma de A más B también va a pertenecer a los números enteros. Esa es la primera propiedad que se van a cumplir en la adición con los números enteros. Segunda propiedad, la propiedad conmutativa. De la misma manera, si A y B pertenecen a los números enteros, va a darnos un mismo resultado que yo sume A más B va a ser igual a que sume B más A. Es decir, en la propiedad conmutativa, el orden de los sumandos no va a alterar nuestro resultado. ¿Listo? Tercera propiedad, vamos a tener la asociativa. Y aquí vamos a trabajar con más de tres valores. Por ejemplo, aquí nos indica que A, B y C pertenece a los números enteros. Entonces, podríamos decir que si yo agrupo primero A más B y después le sumo C, es lo mismo que tengamos primero agrupar B más C y después le agrupemos con el primer valor que era A. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la tercera propiedad que se va a cumplir para la adición con los números enteros. Cuarta propiedad. A esto se le conoce como el elemento neutro. Y el elemento neutro viene a ser el cero para lo que vienen a ser los números enteros. Pero este elemento neutro se entiende de la siguiente manera. Si es que A pertenece a los números enteros, si a cualquier valor yo le sumo el elemento neutro, como resultado tendré el mismo valor que tenía al inicio. A eso le conocemos como el elemento neutro. ¿Listo? Seguido de esto vamos a tener la quinta propiedad que es el inverso aditivo. ¿Listo? De la misma manera vamos a tener un valor que pertenece a los números enteros, tomando en cuenta que el menos a, el inverso aditivo, también va a pertenecer a los números enteros,
de tal manera que al sumar A más menos A, vamos a tener el resultado de cero. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tengo un valor, su inverso aditivo va a ser aquel valor que al sumar yo puedo obtener como resultado cero. ¿Listo? Vamos con un ejemplo con esta última propiedad. Si yo quiero saber cuál va a ser el inverso aditivo del 2, vamos a decir que su inverso aditivo va a ser el menos 2. ¿Por qué? Porque si yo sumo el 2 y le voy a añadir ese menos 2, como resultado vamos a obtener cero. ¿Listo? Y esto se entiende de la siguiente manera. Si es que yo tengo este 2, inicialmente era positivo, cuando yo tenga números con signos diferentes, estos valores se van a restar y 2 menos 2 te va a dar cero. ¿Listo? Entonces, eso ya también lo vamos a ver cuando hagamos la diferencia, la resta con números enteros. ¿Listo? Ahora, seguido de esto, vamos a tener que hacer una práctica que ya está considerado dentro de los ejercicios de aplicación. ¿Listo? Entonces, si hasta este punto hay algo que no te haya quedado claro, te sugiero que vuelvas a revisar el video para que puedas aclarar las dudas que hemos explicado o todo el tema, toda la teoría que hemos visto hasta este momento. ¿Listo? Vamos con los ejercicios de aplicación. Primera pregunta, te dice indicar el elemento neutro de la suma. Recordemos, el elemento neutro, estábamos hablando de lo que viene a ser un valor para que nosotros obtengamos un mismo resultado. Inclusive lo habíamos mencionado hace un momento que el elemento neutro viene a ser cero. Es decir, nuestra respuesta para esta primera pregunta tendría que ser la alternativa E. El elemento neutro va a ser cero. ¿Listo? Vamos con la segunda pregunta. Te dice indicar el inverso aditivo de 5. Recuerda que el inverso aditivo tiene que ser un número que al sumarle a este 5, como resultado nos dé 0. Y ese inverso aditivo, para este caso, tendría que ser el menos 5. Vamos con la demostración de por qué va a ser menos 5. Sucede que si yo tengo aquí el 5 inicial, recuerda que este 5 va a ser positivo, y le vamos a sumar su inverso aditivo, es decir, le vamos a sumar menos 5. Como resultado, nosotros vamos a tener cero. ¿Por qué? Porque este número viene a ser un número positivo y este viene a ser su inverso aditivo. De tal manera, al momento de agrupar números con signos opuestos, signos diferentes, estos números en realidad se van a restar y 5 menos 5 nos va a dar cero. Este sería entonces el inverso aditivo del número 5. ¿Listo? Vamos a pasar al ejercicio 3 jóvenes, donde vamos a ver una sumatoria y espacios en blanco. Estos espacios en blanco los debemos de completar nosotros de tal manera que la sumatoria sea correcta. ¿Listo? Para este ejercicio 3 vamos a hacer una pequeña modificación, vamos a hacer un pequeño cambio, pero solo va a ser un cambio para un dígito que se encuentra aquí y viene a ser este número 2. ¿Ya? En vez de este número 2, le vamos a cambiar por otro número que va a ser el número 0. ¿Listo? Te voy a explicar por qué vamos a hacer ese cambio, para que pueda quedar claro de por qué ha habido un error de tipeo en este ejercicio. Y para esto nos vamos a enfocar aquí. ¿Listo? ¿Qué sucede si yo sumo 8 más 4 más 7? 8 más 4 nos va a dar 12, más este 7 nos tendría que dar 19. Entonces, un número cercano que termine en 2 y de esta sumatoria sea el más cercano, tendría que ser el 22. De tal manera que aquí yo voy a poner 2 y acá tendría que llevar otros 2. ¿Listo? Pero para tomar este 22, nosotros aquí también tendríamos que añadir 2 unidades. De tal manera que esta sumatoria que tengamos anteriormente también nos dé un número que comience con 2 y termine en otro valor. Pero hasta aquí solo vamos a llegar hasta el 16. Entonces no llegaríamos a un número que sea mayor a 20. Ese es el motivo por el cual estamos haciendo la modificación de este valor. ¿Listo? Entonces,
Haciendo ese cambio, vamos a tener que escribir aquí, en vez de este 2, vamos a poner el 0. ¿Listo? En vez de ese 2, vamos a escribir el 0. Con esa modificación ya vamos a poder contestar o vamos a poder rellenar los espacios en blanco. Vamos entonces con la primera columna. La primera columna te dice espacio en blanco más 3 tiene que darte un número que sea o que termine en 9. Y aquí vamos a tener dos opciones, ¿no? Que la primera sumatoria nos dé 9 o la otra opción es que nos dé 19. Con cualquiera de las dos tú vas a poder trabajar. Yo voy a trabajar con la que nos dé 19. ¿Listo? Entonces acá vamos a colocar 9 y aquí le voy a colocar 7. De tal manera que 9 más 7, 16, más 3 tendríamos 19. Si sumamos 19, colocamos 9 y llevamos 1 a la siguiente columna. ¿Listo? De la misma manera procedemos a sumar. Vamos a tener 5 más 2 te da 7, más 2, 9, más 1 tendríamos 10. Entonces se coloca el 0 y llevamos la unidad a la siguiente columna. Procedemos a sumar 7 más 3, 10, más 6, 16, más 1 tendríamos 17. Colocamos 7 y llevamos la unidad a la siguiente columna. Y vas a darte cuenta que sí te cumple con el 0 que hemos colocado en la modificación a este ejercicio. Si nosotros sumamos aquí 8 más 4, 12, más este 1 es 13, más 7 vamos a obtener 20. El 0 se queda aquí y llevaríamos 2 unidades a la siguiente columna. Podrás ver que ahí, al haber hecho esa modificación, sí está cumpliendo con llenar todos los números o todos los valores que tenemos en esta suma. ¿Listo? Vamos con la última columna. 9 más 3 tenemos 12, más estos 2 que habíamos llevado vamos a tener 14. Quiere decir que en este espacio en blanco tendríamos que colocar la unidad para que toda la sumatoria nos dé el 15 que necesitábamos. ¿Listo? Con los valores que hemos completado entonces, ya son los valores que necesitamos completar para que toda esta sumatoria sea correcta. Y según lo que nos están preguntando es dar como respuesta la mayor cifra. De todos los valores que hemos colocado, la mayor cifra va a ser 9. Y esta sería nuestra respuesta para el ejercicio 3. ¿Listo? Vamos con el ejercicio 4. El ejercicio 4 es una sumatoria. En la primera columna no tenemos problemas porque tenemos todos los números escritos y simplemente vamos a hacer una sumatoria. 9 más 3 nos va a dar 12, más 2 te va a dar 14. Colocamos el 4 y llevamos la unidad a la siguiente columna. En la segunda columna tampoco no hay problema porque podemos sumar directamente. Tenemos todos los valores en los sumandos. Entonces, si nosotros sumamos aquí 7 más 5, vamos a tener 12, más este 8 te va a dar 18, más este 1 tendríamos que sumar y ahí nos va a dar el resultado de 9 más estos 12 te va a dar 21. ¿Listo? O viceversa, ¿no? Si agrupamos aquí vamos a tener 12 más 8, 20, más este 1 tendríamos 21. Entonces, colocamos la unidad y llevamos 2 a la siguiente columna. Procedemos a sumar en esta columna. Hasta el momento vamos a tener 9, más estos 2 vamos a tener 11. Pero tenemos que buscar la manera de buscar un valor que sea o termine en 3. Y el número más cercano a este 11 va a ser el 13. Esto quiere decir que en el espacio en blanco vamos a colocar el número 2. ¿Listo? Entonces, ¿por qué estamos colocando el número 2? Para que la sumatoria de toda esta columna sea 13. Entonces vamos a comprobar. 3 más 6 obtenemos 9, más 2 vamos a tener 11, más estos 2 que habíamos llevado tendríamos 13. Quiere decir que ya tenemos escrito el 3 aquí y llevaríamos la unidad a la siguiente columna. Finalizamos con la última columna igual haciendo una sumatoria, de tal manera que el valor que vayamos a obtener de la sumatoria total sea un 15. ¿Listo? Entonces acá ya tenemos 7 más 3 es 10, más 1 tendríamos 11, y el número que nos faltaría aquí tendría que ser el 4, de tal manera que la sumatoria de todo esto sea el 15 que ya está escrito en la parte inferior. Como nos estaban preguntando que hay que dar como respuesta la mayor cifra que hemos completado, aquí la mayor cifra tendrá que ser el 4.
¿sí? Y así hemos trabajado este ejercicio 4 y también el ejercicio 3, siguiendo los criterios que debemos de tomar en cuenta en una sumatoria de diversos números, ¿no? Podemos tener una sumatoria de 3, podemos tener una sumatoria de 4 números, pero siguiendo una lógica al momento de completar cada espacio en blanco. ¿Listo? Vamos a pasar, jóvenes, al ejercicio 5. Vamos a borrar esto. Y aquí tenemos el ejercicio 5. De la misma manera, tenemos que completar los espacios en blanco siguiendo una lógica. ¿Listo? Vamos con la primera columna. Si nosotros sumamos aquí estos valores, tenemos 6 más 8, nos va a dar 14. ¿Listo? Al momento de agrupar estos dos valores, vamos a tener 14. Tenemos que buscar la manera de dar un valor en la sumatoria total que termine en 3 y el número más cercano a este 14 tendría que ser el 23. ¿Listo? Porque este 3 es el que ya se está escribiendo aquí. Entonces, para que nosotros lleguemos de este 14 al 23, este espacio en blanco tendría que ser el 9. ¿Listo? De tal manera que si yo sumo 9 más 8 más 6, vamos a tener 23. Quiere decir que ya hemos colocado aquí el 3 o ya se encuentra escrito el 3 y estaríamos llevando 2 unidades a la siguiente columna. Vamos a sumar en la segunda columna y tendremos que sumar 3 más 3, te da 6, más 1, 7, más 2, tendríamos 9. Entonces, así vamos a colocar el espacio en blanco como 9. No hay ningún problema. Si es 9, ya no llevamos nada a la siguiente columna. ¿Listo? Vamos con la tercera columna donde al momento de sumar vamos a tener 9 y 2. Hasta el momento tenemos 11. Pero tenemos que buscar un valor o un resultado que nos dé un valor que termine en 2. Ese valor podría ser el 12. Como ya teníamos 11, le podemos añadir aquí la unidad, de tal manera que al sumar 9 más 1, 10, más 2, tendríamos 12. El 2 ya se encuentra aquí y llevaríamos 1 a la siguiente columna. ¿Listo? Finalizamos con la última columna para hacer una sumatoria de todos los valores que encontremos aquí. Entonces, 7 más 3 nos va a dar 10. 9 más 1 también nos va a dar 10 y 10 más 10 nos dará 20. Ese 20 tendremos que bajarlo como resultado para nuestra parte final y eran los dos espacios en blanco que nos faltaba completar. Recordemos que en el ejercicio 5 nos están pidiendo poner como respuesta la mayor de las cifras que hemos utilizado para que la sumatoria sea correcta. En este caso, entonces, tendríamos que colocar 9, es la mayor cifra que hemos utilizado para que la sumatoria sea correcta. ¿Listo? Pasemos al siguiente ejercicio, jóvenes. Vamos a borrar todo esto y el ejercicio 6 se encuentra aquí por la parte superior. ¿Listo? En este ejercicio 6 también vamos a hacer una modificación. Ha habido un error de tipeo y el valor que vamos a cambiar viene a ser este 3 de aquí. ¿Listo? Pero no sin antes te voy a explicar por qué debemos hacer ese cambio. Y para esto nos vamos a enfocar en esta columna. ¿Listo? Si yo hago la sumatoria de los valores que tengo en la columna que hemos resaltado, hemos remarcado, vamos a tener 10, 19 y 24. Hasta el momento, con estos valores tenemos un resultado de 24. Y yo tendría que llevar algún valor que termine en 6 y tener que llevar aquí un valor que, por ejemplo, podría ser el 36, pero 36 más 24 me va a dar 27. Yo necesito un valor que termine en 3. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que para que esto se cumpla, el número que yo tendría que estar tomando en cuenta para la sumatoria que voy a tener en la columna anterior, es decir, la sumatoria que debería obtener aquí, tendría que ser 96. De tal manera que este 6 se queda aquí y este 9 lo llevaría a la siguiente columna. De tal manera que al sumar 9 más 24 obtendríamos aquí 33. Este 3 sería el que está escrito aquí y este 3 que sobra lo llevaríamos a la siguiente columna. Y como podrás ver, en esto que está de color verde, nunca nos va a dar una sumatoria que sea igual a 96. Ese es el motivo por el cual estamos cambiando esta cifra
para que pueda tener sentido todo lo que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces vamos a hacer el cambio. No va a ser aquí el valor de 3, lo vamos a cambiar por el 5. ¿Listo? Lo vamos a cambiar por el 5. Con este valor sí vamos a poder darle solución a esta sumatoria. Empezamos entonces. 5 más 2 más 1 vamos a tener 8. Quiere decir que aquí le vamos a añadir la unidad para que nos sume 9 y ese resultado ya se encuentra escrito en nuestra guía. Pasamos a la siguiente columna. 3 más 3 nos va a dar 6 más 1 tendríamos 7. Un número que se acerque y termine en 6 tendría que ser el 16. Para eso le vamos a añadir aquí 9. ¿Listo? Entonces 9 más 1 te da 10, más 3, 13, más este 3, 16. El 6 ya se encuentra escrito aquí. Llevaríamos la unidad a la siguiente columna. Empezamos a sumar. 1 más 9, obtenemos 10. 3 más 7, también obtenemos 10. 10 más 10, 20, más este 5, 25. El 5 ya se encuentra escrito aquí. Llevaríamos 2 a la siguiente columna. ¿Listo? Vamos a sumar los valores que tenemos en esta última columna. 2 más 8 nos va a dar 10, más estos 2 nos va a dar 14, más estos 6 nos va a dar 20, para que nos dé un valor que tengamos aquí que completar, ¿sí? Vamos a tener aquí 10, 12, 18, ¿sí? 18, 18, y tendríamos aquí que completar la unidad, de tal manera que todo nos va a sumar 19. El 9 ya se encuentra escrito aquí, y aquí tendríamos la unidad. ¿Listo? Y así toda nuestra sumatoria, todos los espacios en blanco que teníamos en el ejercicio 6, los hemos completado para que la sumatoria sea correcta. Y como nos estaban preguntando, hay que completar el mayor valor que se ha escrito en los espacios en blanco, entonces nuestra respuesta tendría que ser el número 9. Y así hemos resuelto este ejercicio 6. ¿Listo? Pasemos al siguiente ejercicio, que viene a ser el ejercicio 7. Y hay que notar lo que nos están dando o nos están preguntando aquí. Te dice, completa los casilleros vacíos y dar como respuesta la suma de dichos casilleros. Es decir, los valores que vayamos a completar en estos espacios en blanco los vamos a tener que sumar para dar nuestro resultado final. ¿Listo? Entonces, empezamos, jóvenes. Primera columna, tenemos 3 más 3 más un valor que termine en 6. ¿Listo? Y acá vamos a tener dos opciones. Que tengamos la sumatoria en la primera columna el 6 o que tengamos el 16. ¿Listo? Si trabajamos con la segunda opción, o sea, para que nos dé 16, aquí tendríamos ya 6 unidades y lo que nos faltaría sería 10, pero en este cuadro no podemos colocar dos cifras, solo podemos colocar una. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que 16 no podría ser y tendríamos que trabajar para que la sumatoria de la primera columna sea 6. Entonces, el valor que vamos a tener que completar en el espacio en blanco tendría que ser 0. De tal manera que 0 más 3 nos va a dar 6. ¿Listo? Siguiente columna, 3 más 3 nos da 6, más 2 tendríamos 8. Aquí vamos a colocar el 8 que viene el resultado de la sumatoria de la segunda columna. Vamos con la tercera columna. 7 más 9, 16. Más 5 tendríamos 21. Colocamos el 1 y llevamos 2 unidades a la siguiente columna. Pasamos a sumar la última columna. 5 más 2 nos va a dar 7. 7 más 4 nos da 11. Y 11 más un valor que termine en 3. Entonces el número más cercano tendría que ser el 13, de tal manera que este espacio en blanco colocaríamos 2 para que al sumar 5 más 2, 7, más este 4 nos va a dar 11, más este 2 nos daría 13. Ya tenemos escrito el 3 y aquí tendríamos que colocar la unidad. ¿Listo? Recuerda que aquí nos preguntan o nos están pidiendo hallar como respuesta la suma de los números que hemos completado en los casilleros. Entonces tendríamos aquí 1 más 2 más 1 más 8
más 0. Son todos los valores que hemos completado en los espacios en blanco. ¿Listo? De tal manera que si yo sumo 2 más 2 te va a dar 4 más este 8, tendríamos un total de 12. ¿Listo? Y esta sería nuestra respuesta para este ejercicio 7. Recuerda que solo nos están pidiendo los que hemos completado en los casilleros. ¿Listo? Y esos son los que estoy sumando. 8 más 2, 10 más 2, tendríamos 12 como respuesta. Ahí tendríamos entonces, jóvenes, el ejercicio 7. Vamos a pasar al ejercicio 8. En el ejercicio 8 ya está trabajando con enunciados. ¿Listo? Y hay que leer detenidamente qué es lo que nos están dando como datos. Y te dice lo siguiente. Carla tiene $20, Sonia tiene $50 más que Carla y Gloria tiene 5 más de lo que tiene Sonia. ¿Cuánto de dinero tienen entre las tres juntas? Entonces vamos a trabajar por partes. Vamos a decir que Carla, la vamos a representar como CA, tiene un total de $20. ¿Listo? En el caso de Sonia, nos dice que va a tener $50 más de lo que tiene Carla. $50 más de lo que tiene Carla. Y en el caso de Gloria, nos dice que va a tener $5 más de lo que tiene Sonia. ¿Listo? Entonces, primero vamos a calcular cuánto tiene Sonia y después vamos a calcular cuánto tiene Gloria. Si Sonia dice que tiene $50 más de lo que tiene Carla, entonces diremos que Sonia tendrá $50 más lo que tiene Carla. Y recordemos que lo que tiene Carla vienen a ser $20. Esto quiere decir que 50 más 20, Sonia tendrá $70. Con este valor de $70 también podemos saber cuánto tiene Gloria, porque Gloria tenía $5 más de lo que tiene Sonia. Entonces diremos que lo que tiene Gloria son 5 más lo que tiene Sonia. Y recuerda que lo que tiene Sonia, lo acabamos de calcular, era 70. Entonces Gloria tendrá 5 más 70, que como resultado nos va a dar 75. Con estos valores ya nosotros podemos trabajar y podemos saber cuánto de dinero van a tener las tres juntas, porque lo que nos están pidiendo calcular es la suma de lo que tiene Carla más lo que tiene Sonia más lo que tiene Gloria. Entonces, lo que tiene Carla son $20, lo que tiene Sonia eran 70 y lo que tiene Gloria eran 75. Si realizamos esta sumatoria, 70 más 75 nos va a dar 145 y 145 más 20, 165. Y esta sería nuestra respuesta para este ejercicio 8. ¿Listo? $165 van a tener Carla, Sonia y Gloria si agrupamos el dinero de las tres. ¿Listo, jóvenes? Ahí tenemos entonces el ejercicio 8. Vamos a pasar al ejercicio 9. ¿Listo? Vamos a borrar todo esto. El ejercicio 9 te dice lo siguiente. La suma de tres números consecutivos es 90. Hallar el número intermedio. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de números consecutivos, podríamos decir el 2, el 3 y el 4 son números consecutivos. Pero hay una manera de poder representar estos valores, como por ejemplo, el 3 es lo mismo que nosotros digamos que va a ser el resultado de 2 más 1. ¿Listo? Y el 4, de la misma manera, es como tener el resultado de tener 2 más 2. Es decir, tomando esta regla de correspondencia, nosotros podemos formar números consecutivos. Tomando en cuenta esto que te acabo de indicar, vamos a utilizar para representar esos números consecutivos. Mi primer número consecutivo, como no lo sé, no sé cuál es ese número, lo vamos a representar como X. El número consecutivo a X tendrá que ser X más 1. Y el tercer número consecutivo tendrá que ser X más 2, tomando en cuenta lo que hace un momento te había explicado.
¿Listo? Entonces, aquí nosotros estamos representando los valores consecutivos, que son tres números. El primero es x, el segundo es x más 1 y el tercero es x más 2. El enunciado te dice que la suma de estos tres números es igual a 90. Entonces, si yo sumo x más 1, que viene a ser el segundo número, más el tercer número, que es x más 2, esto tiene que ser igual a 90. Tenemos que agrupar términos semejantes. Los términos semejantes son aquellos que llevan x. Entonces, x más x nos va a dar 3x como resultado. Seguido de eso, vamos a agrupar los números que tenemos aquí. Más 1 y más 2 nos va a dar más 3. Y esto tendrá que ser igual a 90. La finalidad de esta ecuación es despejar x. Entonces, el 3 que está sumando lo vamos a pasar a restar, de tal manera que tendremos 3x es igual a 90 menos 3. Podemos hacer la diferencia de 90 menos 3, nos va a dar 87. ¿Listo? Y finalizamos con que este 3, como estaba multiplicando, va a pasar a dividir. Quiere decir que x va a ser igual a 87 entre 3. De esa división, nosotros vamos a decir que x va a ser igual a 29. ¿Listo? Una vez que yo tengo el valor de x, lo que vamos a decir es lo siguiente. Esos números consecutivos que teníamos inicialmente tendría que ser el 29, el siguiente valor tendría que ser el 30 porque es x más 1, 29 más 1 nos da 30, y el tercer número consecutivo tendría que ser el 31. Y efectivamente nos está cumpliendo. Si es que nosotros sumamos 29 más 30 más 31, nos daría como resultado 90. La pregunta es hallar el número intermedio. Entre estos tres números que hemos calculado, es decir, entre el 29, el 30 y el 31, el número intermedio tendrá que ser 30. Entonces, nuestra respuesta tendrá que ser la alternativa C. Y es así como hemos resuelto este ejercicio 9. ¿Listo? Vamos a pasar con el último ejercicio que tenemos aquí en la guía y viene a ser, no, en el penúltimo ejercicio, ¿ya? Porque acá todavía tenemos el ejercicio 11. El ejercicio 10 nos dice la suma de dos números enteros negativos es menos 28. ¿Sí? Hallar el mayor sumando que cumple esta condición. Entonces, nos dice que vamos a tener dos números y estos números van a ser negativos. Esto quiere decir que vamos a tener menos a más menos b, y ese resultado de sumar estos números negativos nos debe dar menos 28. ¿Listo? Y nos están pidiendo calcular el mayor número que sumando pueda cumplir con esta condición. Y aquí vamos a trabajar con dos valores. Por ejemplo, podría sumar el menos 27 con el menos 1. Y esto va a ser igual a menos 28. Como podemos ver, si yo sumo números negativos, como tienen el mismo signo, 27 más 1 es 28. Y como los dos números eran negativos, el resultado será menos 28. Y aquí vamos a hacer un análisis de estos valores en elegir cuál de estos va a ser el mayor. ¿Listo? Si es que nosotros ubicamos estos valores en nuestra recta numérica, vamos a decir lo siguiente. Por aquí estará el menos 1 y por aquí estará el menos 27. Y los números en comparación para considerar los que sean mayores, los mayores se encuentran hacia la derecha. ¿Listo? Los valores se van a encontrar hacia la derecha de cualquier valor que vayamos a hacer en una comparación. Por ejemplo, si es que yo hago la comparación entre el 7 y el 10, entre estos dos, el mayor valor va a ser el 10 porque se encuentra hacia la derecha. ¿Hacia la derecha de quién? De este 7. ¿Listo? Lo mismo aquí.
Si es que yo tengo que elegir entre estos dos valores, ¿cuál va a ser el mayor? El mayor tendría que ser el menos uno. ¿Por qué? Porque el menos uno se encuentra hacia la derecha del menos 27. Esto quiere decir que el mayor valor que nosotros vamos a considerar en esta sumatoria tendría que ser el menos uno. Entonces tendríamos aquí como respuesta la alternativa B. ¿Listo? Pasemos al último ejercicio que tenemos en este tema de adición con números enteros. El ejercicio 11 te dice, se tiene 51 números enteros consecutivos si el menor es 20, hallar el número mayor. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a tener aquí el número 20, después tendremos al 21, al 22, al 23, al 24, al 25 y así sucesivamente. Pero si hablamos en cuanto a posiciones, el 20 será el primer número, el 22 será el segundo número, el 22 será el tercer número, el 23 será el cuarto número y así sucesivamente con los valores que estamos trabajando. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de estos valores, vamos a decir que si yo quiero trabajar con el número 21, le voy a sumar 20 y le voy a sumar la unidad y ese sería el número que vamos a tener en la segunda posición. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que si yo quiero trabajar con una regla general, vamos a decir que a este 20 le vamos a sumar la posición que ocupa un número restado menos 1. Y esto va a ser igual al número que nosotros busquemos en dicha posición. Por ejemplo, la posición 2. ¿Listo? Entonces, si yo quiero demostrar cómo se obtiene este 21, vamos a tener aquí 20 más este 21 se encuentra en la segunda posición, 2 menos 1, y este va a ser el número que nosotros tengamos en la posición 2. Entonces, 2 menos 1 te va a dar 1 y 1 más 20 tendríamos 21. Esto quiere decir que el 21 va a ser el número que se encuentra en la posición 2. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Si a mí me están preguntando cuál es el número que se va a encontrar en la posición 51, vamos a aplicar esta regla de correspondencia. ¿Listo? Y diremos lo siguiente. El primer valor que yo tengo más la posición del cual me están preguntando, le quitamos la unidad y esto va a ser igual al número de dicha posición. ¿Listo? Para este caso me están preguntando el número que ocupa la posición 51. Entonces diremos lo siguiente, 20 más la posición vendría a ser 51, le quitamos la unidad y esto va a ser igual al número que esté en la posición 51. ¿Listo? Entonces aquí vamos a hacer la diferencia que está dentro del paréntesis, 51 menos 1 nos va a dar 50 y esto va a ser igual a dicho número que ocupa la posición 51. Y 20 más 50 nos dará 70. Es decir, el 70 va a ocupar la posición 51. Según nuestras alternativas, tendríamos aquí como respuesta la alternativa D. ¿Listo? Y es así, jóvenes, como se ha trabajado el tema de adición con números enteros, que viene a ser el primer tema que se está desarrollando en nuestras clases. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, me puedes enviar o me puedes hacer llegar un mensaje a mi WhatsApp personal, o si no, también me lo puedes hacer llegar en nuestra clase. ¿Listo? Otra manera que te puedo sugerir para que puedas aclarar tus dudas es que vuelvas a repetir el video de algún determinado ejercicio o de la parte teórica para que todas las dudas que puedas tener las puedas aclarar. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.